La tormenta rugía sobre la ciudad mientras Samuel, un joven cristiano de 22 años, corría bajo la lluvia. No era una tormenta común, no. Era como si el cielo mismo estuviera en guerra. Truenos iluminaban el horizonte y cada relámpago parecía revelar sombras en los edificios. Samuel sentía que algo no estaba bien. Respirando agitadamente, llegó a su pequeño apartamento. Cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella, intentando calmarse. Algo dentro de él le decía que esa noche sería diferente. De repente, su teléfono vibró con un mensaje de su amigo David que decía: «Hermano, estoy orando por ti. Ten cuidado esta noche». Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo lo sabía David? Ni siquiera le había contado sobre la extraña sensación que tenía desde la mañana. Encendió la luz y se dirigió a su escritorio. Allí, su Biblia estaba abierta en Efesios 6:12 porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. La tormenta afuera se intensificó. Los relámpagos iluminaban su habitación, y en un parpadeo, Samuel creyó ver una sombra moverse en el reflejo de la ventana. Su corazón latía con fuerza. Algo estaba pasando. Algo que no podía ver con sus ojos físicos. Se arrodilló junto a su cama y, con la voz temblorosa, comenzó a orar. «Señor, no sé qué está sucediendo, pero siento que algo viene contra mí. Protégeme, fortaléceme, enséñame a pelear esta batalla». En ese momento, un estruendo sacudió el edificio. Las luces parpadearon, y Samuel sintió una presencia en la habitación. Era el comienzo de la batalla. Samuel abrió los ojos, pero la habitación estaba completamente oscura. La tormenta afuera había cortado la electricidad. Solo el resplandor ocasional de los relámpagos iluminaba fugazmente su pequeño apartamento. Se puso de pie lentamente. Su respiración era pesada, su corazón latía como un tambor de guerra. Entonces, lo sintió, una presencia fría, densa, que parecía absorber el aire a su alrededor. Una voz susurrante llenó la habitación, profunda y distorsionada. ¿Crees que una simple oración te salvará? Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su instinto le gritaba que corriera, que saliera de allí, pero algo en su espíritu le decía que debía quedarse firme. «Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio», murmuró Samuel, repitiendo 2 Timoteo 1:7. La voz se rió. Una risa oscura, burlona. «Mira a tu alrededor. No tienes fuerza, no tienes armas. Estás solo». Samuel cerró los ojos. «No estoy solo». Se arrodilló de nuevo y comenzó a orar, esta vez con más fuerza, más convicción. «Señor, tú eres mi escudo. Tú eres mi fortaleza. No temo, porque sé que tú peleas por mí». El aire en la habitación se volvió más pesado. Era como si una fuerza invisible estuviera presionándolo, intentando apagar su voz. Pero Samuel no se detuvo. Oró con más intensidad. Entonces, lo vio. A través de sus párpados cerrados, una luz dorada empezó a llenar la habitación. No era el resplandor de un relámpago, sino algo más puro, más poderoso. Y la sombra comenzó a retorcerse, a desvanecerse. «No», rugió la voz. La habitación tembló con un estruendo, como si algo inmenso se hubiera roto. Samuel abrió los ojos. La luz dorada aún estaba allí, y en medio de ella, una figura alta, resplandeciente. Un guerrero de fuego y luz, con una espada radiante en la mano. Un ángel. Y detrás de él, la sombra oscura se desvanecía, consumida por el poder de Dios. Samuel sintió una paz indescriptible llenar su corazón. La oración no solo lo había protegido, la oración había desatado el poder del cielo. Y la batalla aún no había terminado. Samuel apenas podía creer lo que veía. El ángel que había aparecido en su habitación era majestuoso, cubierto con una armadura dorada que reflejaba un resplandor celestial. Sus ojos eran como fuego, y su espada brillaba con una luz imposible de describir. El joven sintió un temblor en su cuerpo, pero no era miedo, era reverencia. Dios estaba con él. La sombra, ahora debilitada, se retorcía en la esquina de la habitación, emitiendo un sonido gutural, lleno de furia y desesperación. El ángel dio un paso adelante y levantó su espada. «Se te ha dado demasiado poder sobre este Hijo del Altísimo. Tu tiempo ha terminado», declaró con una voz que retumbó como un trueno. La sombra rugió con rabia. Él ha dudado. Él ha temido. Él ha caído en tentación.
Tiene fallas, es débil, no es digno. Samuel sintió un nudo en la garganta. Sí, había dudado. Había tenido miedo. Se había alejado de la oración muchas veces. Pero entonces, como un río de fuego, un versículo llenó su mente con claridad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12, 9. No era su fuerza. No era su dignidad. Era la gracia de Dios. Samuel se puso de pie. Su temor desapareció. Levantó su voz con firmeza. No es por mis méritos, es por la sangre de Cristo. Él pagó por mí. Soy un hijo de Dios, y tú no tienes poder sobre mí. El ángel sonrió. La sombra gritó. Y en ese instante, el techo de la habitación pareció abrirse, dejando ver un cielo más brillante que el sol mismo. Desde lo alto, una multitud de seres de luz descendía como un ejército imparable. Eran ángeles. Samuel cayó de rodillas, abrumado por la gloria que lo rodeaba. La sombra intentó huir, pero el ángel que lo había protegido levantó su espada una vez más. El Señor reprenda tu maldad. Y con un solo golpe de su espada de fuego, la sombra se desintegró en un estallido de oscuridad, como si nunca hubiera existido. El aire se volvió liviano. La habitación quedó en un silencio sagrado. Samuel sintió una lágrima recorrer su mejilla. No solo había sido salvado. Había sido testigo de la gloria de Dios. Y la verdadera misión apenas comenzaba. Samuel se quedó arrodillado, con el corazón acelerado, sintiendo aún el eco de la batalla en su habitación. La presencia del ángel seguía allí, pero ahora su semblante era más sereno. El joven intentó hablar, pero su voz salió temblorosa. ¿Qué fue todo esto? El ángel guardó su espada en un resplandor de luz y respondió con voz firme pero llena de paz. La batalla que no ves es más real que la que puedes tocar. Cada oración que elevas, cada palabra de fe que declaras, fortalece el reino de Dios y debilita las tinieblas. Pero cuando te alejas de la oración, cuando dejas que el miedo y la duda entren en tu corazón, abres brechas que el enemigo usa para atacarte. Samuel bajó la mirada, sintiéndose pequeño ante esas palabras. A veces, me cuesta orar, confesó. Me distraigo, me siento cansado, a veces hasta me pregunto si Dios me escucha. El ángel dio un paso adelante y extendió su mano. Samuel sintió una oleada de calor en su pecho, como si algo invisible lo llenara de vida. Cada oración es escuchada. Cada palabra pronunciada con fe sacude los cielos. Mira a tu alrededor, Samuel. No solo fuiste testigo de esta batalla, fuiste parte de ella. Samuel levantó la vista y su aliento se quedó atrapado en su garganta. A su alrededor, la realidad parecía haber cambiado. Su habitación ya no era solo un pequeño espacio con muebles y paredes. Ahora veía las marcas de la batalla espiritual. Las esquinas tenían grietas luminosas donde antes había oscuridad. En el suelo, como brasas apagadas, quedaban rastros de la presencia del enemigo. Y sobre su cama, su Biblia abierta, brillaba como si fuera un arma divina. Dios ha puesto armas en tus manos, continuó el ángel. La oración, su palabra, su espíritu, pero no basta con tenerlas. Debes usarlas. Samuel sintió un ardor en el pecho. Ahora entendía. No se trataba de una simple rutina religiosa. Orar era entrar en guerra. Leer la Biblia no era solo un hábito, era cargar su espada antes de la batalla. Se puso de pie, con una nueva determinación en su mirada. ¿Qué debo hacer ahora? El ángel sonrió. Prepárate. Esta fue solo una batalla. Hay muchas más por venir. Y con esas palabras, el ángel extendió sus alas de fuego y ascendió en un destello de luz, desapareciendo en el resplandor del cielo abierto. Samuel se quedó de pie, sintiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. Porque ahora sabía la verdad. Samuel permaneció en su habitación, con la mirada fija en la Biblia que aún brillaba sobre su cama. Había visto la guerra invisible. Había sentido el peso de la batalla. Y ahora, sabía que no podía vivir su fe como antes. Respiró hondo y tomó la Biblia con ambas manos. Ya no era un simple libro, era su espada. Las palabras de Efesios 6 y 10 resonaron en su mente. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ya no podía permitirse días sin oración. Ya no podía dejar que la distracción y la comodidad lo alejaran de su relación con Dios. Porque cada día que pasaba sin orar, era un día que bajaba su guardia. Su teléfono sonó. Era David, el amigo que había estado orando por él.
Samuel, ¿estás bien? Su voz sonaba preocupada. Anoche tuve un sueño, vi que estabas en medio de una batalla y algo oscuro intentaba destruirte. Oré por ti toda la noche. Samuel sintió un nudo en la garganta. Había sentido la lucha en carne propia. Y ahora entendía algo más, no podía pelear solo. Gracias, hermano, dijo con voz firme. Dios me ha mostrado algo increíble. Tenemos que estar preparados. David guardó silencio por un momento y luego respondió. Es hora de reunirnos para orar. No podemos seguir viviendo como si la batalla no existiera. Samuel sonrió. Sí. Ahora lo entendía. El mundo seguía su curso afuera. La tormenta se había ido, el sol comenzaba a salir entre las nubes, como si el cielo mismo estuviera anunciando una nueva temporada. Samuel salió de su habitación con una nueva convicción en su espíritu. Ya no era el mismo. La oración no era solo una costumbre. Era su arma. La Biblia no era solo un libro. Era su estrategia. Y su fe no era solo una creencia. Era su escudo en la guerra. La batalla continuaría. Pero esta vez, él estaba listo.